Buenos días. Hoy revisaremos el tema de fisiología endotelial. Antes vimos el tema de estrés oxidativo y ahora ustedes van a ver cómo el concepto de las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres tiene que ver con la modulación de múltiples funciones en el organismo. Pero nos vamos a concentrar principalmente en la modulación de la función cardiovascular y en el día de hoy de la función endotelial. Las arterias y las venas cuentan con tres capas diferentes. Una adventicia, que es la capa más externa de recubrimiento, una capa que puede ser más gruesa en el campo de las arterias, que es el músculo liso, y el endotelio, que es la capa más interna. Es una especie de epitelio que está recubriendo la pared interna de la arteria y que es una interfaz entre un tejido líquido, la sangre, y los tejidos, digamos, más sólidos, que son las arterias, y los tejidos que están exterior a las arterias. Ahora, es muy interesante porque estas arterias vienen siendo estudiadas por mucho tiempo, porque sabemos que buena parte de las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares obviamente son causadas o están asociadas a problemas en las arterias. Entonces, por mucho tiempo se venían estudiando y por ejemplo se estudiaba el rol de diferentes hormonas o neurotransmisores que nosotros producimos en esas arterias. Y hasta los 80 había una especie de dogma y era que cuando por ejemplo las arterias se trataban con algunas sustancias como acetilcolina, ellas se contraían. Entonces, en los laboratorios se utilizan moléculas como la acetilcolina para contraer las arterias, en un proceso que ustedes vieron cuando repasaron la clase de fisiología del músculo liso, donde diferentes receptores que están en la membrana celular se activan por diferentes hormonas o estímulos y lleva a la entrada de calcio a través de canales de calcio tipo L. Este calcio interactúa con moléculas como la calmodulina y luego van a regular varias enzimas. En este caso, por ejemplo, el complejo calcio-calmodulina activa la MLSK, la quinasa de las cadenas ligeras de miocina, para fosforilar las cadenas ligeras de miocina. Esto lleva a que se formen puentes entre la miocina y la actina en el músculo liso y haya contracción muscular, que es lo que ven acá en esta arteria. Ahora, algo pasó a los inicios de los 80 y es que en el laboratorio del doctor Furchgott una persona empezó a encontrar un resultado diferente. Eh, Esencialmente cuando esta persona to eh, estimulaba las arterias con acetilcolina, se da cuenta que las arterias no se contraían, sino que se relajaban. Eso llevó a encontrar que cuando las arterias son aisladas es muy fácil lesionar el endotelio y que cuando el endotelio se mantiene intacto, la acetilcolina realmente produce relajación de arterias. Esto fue algo nuevo. Inicialmente no encontraron cuál era el mecanismo, solo dijeron que existía un mecanismo dependiente de algo que llamaron EDRF, que era el factor relajante derivado del endotelio. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer un artículo que resume los hallazgos del laboratorio del Dr. Furchgott. Estos hallazgos se encuentran acá. Entonces, primero, ellos hicieron unos experimentos con denudación del endotelio, quiere decir que retiran el endotelio. Entonces, cuando el endotelio no estaba acá, que es esta situación de no S, o sea, sin células endoteliales, entonces cuando la arteria se trataba con acetilcolina, no había cambio en el diámetro o incluso había una contracción, que lo veían como con un aumento ligero acá del tono. Esta es la situación que está descrita acá, donde hay una microfotografía del músculo liso que está alineado con los transductores, pero no hay endotelio. Y cuando se trata con diferentes dosis de acetilcolina, realmente no hay un gran cambio en el diámetro. Sin embargo, cuando existen células endoteliales que lo representan aquí como músculo liso, sería el cajoncito más blanquito clarito, como un gris clarito, y las células endoteliales son este cuadrado que es ligeramente más oscuro. Entonces, cuando hay músculo liso con células endoteliales
y se trata con acetilcolina, esto lleva una gran relajación que es muy sensible. Es lo que ven acá. Entonces, de nuevo, músculo liso atrás, acá endotelio. Recuerden que eso es una caricatura. Esto realmente representa lo que ocurre normalmente en la arteria y es que el endotelio está con el músculo liso. Y cuando se trata con acetilcolina hay una relajación progresiva. Entonces, entre más acetilcolina, más se relaja el tejido. Ellos querían estar seguros que esto no fuera un artefacto de la preparación. Entonces hicieron una preparación de sándwich. En esta preparación de sándwich, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Entonces, tomaron varios tejidos, en este caso, de nuevo, sin células endoteliales, tratan con acetilcolina, no hay cambio en el diámetro o incluso una contracción leve. Pero luego hicieron esto, colocaron músculo liso que está alineado con el transductor, pero que no está siendo medido. El endotelio que pertenece a esa arteria y le colocaron también una capa de músculo liso acá y van a evaluar pues cómo qué era lo que sucedía. Cuando hacían esto, lo que se daban cuenta era que este músculo liso que no pertenecía al endotelio pero que está conectado al transductor igual se relajaba. Entonces, de nuevo, repito lo que hacían en este experimento. Entonces, tienen acá una arteria normal que vendría a ser representada por esta capa inicial y tendrían pegado o muy cercano una capa de músculo liso y lo tratan con acetilcolina toda la preparación y se dan cuenta que algo que está liberando este endotelio es suficiente para relajar las dos piezas de músculo y encuentran esta relajación. También hicieron una preparación de cascada. En esta preparación de cascada, entonces tienen músculo liso con células endoteliales, las tratan con acetilcolina, esta se relaja, pero además el medio que está bañando este tejido baña inmediatamente después, por eso lo llaman en cascada, a una preparación donde solo hay músculo liso y este igual se relaja. Entonces, esto les permitió a ellos concluir que había algo que está siendo liberado por las células endoteliales que actúa en el músculo liso inmediatamente cercano o que incluso ese algo que es liberado por las células endoteliales puede ir en el medio y actuar en músculo liso que no esté pegado, que no esté en inmediata proximidad. Este hallazgo fue muy importante por varias razones. Porque uno, se descubrió entonces el mecanismo por el cual el endotelio cumple unas roles muy importantes en la función de los tejidos. Y además, porque con la colaboración de también la investigación que se hizo en los laboratorios de Luis Ignarro y Ferrit Murat, encontraron que la señalización por esa molécula que es liberada por el endotelio era particular. Al final ellos demostraron que lo que se liberaba del endotelio era algo que llaman óxido nítrico y que es una molécula de señalización que actúa en el sistema cardiovascular por una vía particular, que es la vía del GMP cíclico. Y esto permitió que ellos ganaran el premio Nobel en el año de 1998. Entonces, acá ustedes ven también una representación de la arteria y ven una foto de microscopía electrónica del endotelio. Esto es un endotelio saludable, así es como se ven las células endoteliales realmente. Y tenemos en este momento el conocimiento que nos permite concluir que el endotelio es necesario para regular la activación plaquetaria, la inflamación celular y el tono de los vasos sanguíneos. ¿Cómo es ese proceso? Entonces, tenemos aquí la arteria, hay distintos estímulos que van a actuar a nivel del endotelio. En esta fotografía de microscopía electrónica ustedes ven la capa de arriba son células endoteliales. Esto de aquí arriba es una célula endotelial. Está muy cerca al músculo liso, pero miren que en la mayor parte de lugares no hay conexiones directas entre la célula endotelial y el músculo liso. Claros, excepto por ejemplo acá,
Miren, acá es muy bonito porque es como si la célula endotelial estuviera dando un pico al músculo liso. Esto es una unión mioendotelial. Hay algunos lugares donde el endotelio, las membranas del endotelio y el músculo liso están muy cerca, de hecho están conectadas a través de uniones tipo gap y eso permite que pasen algunas señales entre el endotelio y el músculo liso directamente. Pero en la mayor parte las células están ligeramente separadas. Recuerden que estamos hablando a nivel microscópico. Esta separación es mínima, pero existe. Acá hay varias capas de músculo liso que son las que permitirían hacer la contracción. Entonces, ¿cuál es el resumen de la gráfica? Tenemos distintos estímulos, por ejemplo, flujo laminar, acetilcolina o bradiquinina. Estos estímulos son reconocidos por distintos tipos de receptores a nivel de la superficie de la célula endotelial. Cuando se activan estos receptores, estos llevan a la producción de unos segundos mensajeros, generalmente terminan aumentando los niveles de calcio y esto produce que se active la sintetasa del óxido nítrico, en inglés se conoce como óxido nítrico sintetasa. Cuando se activa la sintetasa de óxido nítrico, esta produce un gas. Por eso ven aquí que es como una nubecita. Ese gas es el óxido nítrico. Como gas puede difundir rápidamente de la célula endotelial al tejido circundante, en este caso al músculo liso. Y cuando llega al músculo liso, el óxido nítrico interactúa con la guanililciclasa. La guanililciclasa va a aumentar los niveles de GMP cíclico y por una cascada de señalización en el músculo liso, esto lleva a relajación de la arteria. Este proceso es muy importante. Este resume entonces un poco esta gráfica anterior. Entonces tenemos diferentes estímulos, por ejemplo el flujo laminar que es detectado por algunos receptores y estos llevan por varias vías a activar la óxido nítrico sintetasa. Miren acá que se ve el rol del calcio. Hay moléculas que necesitamos para que esto funcione bien. Por ejemplo, buenos niveles de oxígeno, L-arginina y tetrahidrobiopterina. Pero también, por ejemplo, hay moléculas que van a ir y van a inhibir o van a cambiar la función de esta sintetasa del óxido nítrico. Ejemplo, la dimetilarginina asimétrica. Noten algo, en este caso tienen la sintetasa óxido nítrico y miren que tiene una letra mayúscula, una letra minúscula al inicio del nombre, en este caso tiene la E, significa que es una sintetasa óxido nítrico endotelial, porque hay otros tipos de sintetasa óxido nítrico. Este óxido nítrico que produce esta enzima va a ir a actuar en varios tejidos. En este caso acá tenemos la célula del músculo liso activando la guanilato ciclasa soluble para convertir GTP en GMP cíclico y esto lleva a vasodilatación. Pero miren que este óxido nítrico puede tener otras funciones. Por ejemplo, el óxido nítrico regula la coagulación. Entonces, este va a ir selectivamente, actúa en guanilato ciclasa, pero en plaquetas y disminuye la activación de las plaquetas, por lo tanto le coloca un freno a la coagulación. Normalmente el endotelio regula que no hay un exceso de coagulación. Y miren también lo que aparece acá, es óxido nítrico liberado por el endotelio y que actúa en esta célula, en este caso es una célula blanca, que va a modular las reacciones inflamatorias. Entonces el óxido nítrico también modula inflamación. Noten que el endotelio además tiene otras enzimas. Por ejemplo, tiene ciclooxigenasas. Dependiendo del estado del endotelio, estas ciclooxigenasas pueden producir distintas prostaglandinas. Acá se ve la prostaglandina I2, que también es conocida como prostaciclina, que también es una molécula que lleva vasodilatación por otros mecanismos diferentes. Miren también esto, esta misma ciclooxigenasa y otras enzimas pueden producir superóxido. Este superóxido a través de la superóxido dismutasa se puede convertir en peróxido de hidrógeno y al parecer este peróxido de hidrógeno también puede actuar como una molécula de señalización. Recuerden que dijimos que las especies reactivas de oxígeno por sí no son ni buenas ni malas, pues la mayor parte de ellas, algunas que sí son en general malas como el hidroxilo, pero tenemos algunas de ellas que tienen papeles importantes en señalización, por ejemplo el peróxido de hidrógeno, y parece que el peróxido de hidrógeno también difunde relativamente fácil entre los tejidos, seguramente por acuaporinas, puede venir aquí al músculo liso y también lleva a
hiperpolarización, por eso es que se llama EDHF, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, por lo menos en algunos tejidos, y esto lleva vasodilatación. Recuerden que en esto es importante pensar en la función del músculo liso. Entonces, el músculo liso tiene dos grandes funciones. Contracción, que la vimos hace un momento, donde la entrada de calcio y la interacción del calcio con la calmodulina activa enzimas que terminan llevando a la contracción. Pero el músculo liso también debe relajarse en algunas condiciones. Y aquí tenemos entonces la cascada donde óxido nítrico activa la guanilato ciclasa soluble, me lleva a un aumento de los niveles de GMP cíclico y el GMP cíclico va a ir a interactuar también con enzimas y por ejemplo activa la fosfatasa de las cadenas ligeras de miosina para que haya relajación. Noten que para la contracción tiene que haber fosforilación de la cadena ligera de miosina. Para la relajación hay defosforilación de las cadenas ligeras de miosina. Hace un momento les mencionaba que existen varias sintetasas del óxido nítrico. Entonces ellas reciben una nomenclatura por números, 1, 2 o 3, o recuerden que se les puede colocar una letra minúscula al inicio para decir cuáles son. Entonces tenemos la tipo 1 que es neuronal, la tipo 2 que es inducible y se produce principalmente en condiciones de inflamación en algunos tejidos, y la tipo 3 que es endotelial. Todas ellas utilizan arginina, NADH y oxígeno como sustratos y sus productos entonces son óxido nítrico, NAP y citrulina. Ellos juegan diferentes roles. Entonces, por ejemplo, la neuronal juega papeles importantes a nivel de plasticidad sináptica, pero también recuerden ustedes que hay estructuras en el sistema nervioso central que modulan la activación del sistema nervioso autónomo y a través del sistema nervioso autónomo modulan, por ejemplo, la función vascular. Entonces, esta óxido nítrico sintetasa neuronal también juega un rol, por ejemplo, en la regulación de la presión arterial, pero a nivel central. También tenemos, por ejemplo, aquí la inducible, como les decía, tiene que ver con respuestas inmunes, control de la inflamación y un aumento exagerado en sus niveles, por ejemplo, está ligada a shock séptico, patologías que van a ver más adelante, donde parece que un exceso de producción de óxido nítrico, por ejemplo, pueda llevar una vasodilatación excesiva que lleva a shock, que es un estado de hipoperfusión porque no se mantienen unas buenas presiones de perfusión en los tejidos. Y acá tenemos la sintetasa de óxido nítrico endotelial que está principalmente en el endotelio y que juega roles muy importantes en vasodilatación, vasoprotección y prevención de la aterosclerosis. No olviden que el endotelio también puede liberar factores constrictores. De nuevo, esto no es ni bueno ni malo, pero el endotelio, por ejemplo, produce endotelina 1. Este es un vasoconstrictor muy potente que es liberado por el endotelio y puede actuar en distintos receptores a nivel del músculo liso, por ejemplo, receptores tipo A y los receptores tipo B. En situaciones de sangrado, por ejemplo, esto es muy importante porque en el momento en que el endotelio sensa que hay una alteración del flujo, libera endotelina y esto lleva una vasoconstricción que ayuda a controlar el sangrado. Ahora vamos a hablar un momento del daño endotelial. Entonces, esta era la arteria que vimos hace un momento y vimos cómo se veía de bonito el endotelio en condiciones normales. Miren lo que pasa cuando hay algún tipo de lesión que dañe el endotelio. Entonces, en condiciones, por ejemplo, de trauma, hipoxia o por un aumento en mediadores que pueden llevar a aumento del estrés oxidativo o la inflamación, como la angiotensina 2, el endotelio cambia. Miren cómo se ve ahora. Esta es una fotografía de microscopía electrónica del endotelio de un animal de experimentación que fue sometido a hipoxia, a disminución de los niveles de oxígeno. Miren cómo ahora se encuentran muchos hoyos, agujeros, irregularidades en la membrana del endotelio. Esto significa incluso que ya el endotelio no está cumpliendo completamente, ya no está recubriendo completamente la arteria, sino que ahora hay huecos. Y esos huecos pueden permitir que se expongan moléculas que están en la membrana basal. Esas moléculas, por ejemplo, aumentan la formación de coágulos porque activan factores de coagulación
en diferentes condiciones, pero esto en condiciones de patología, por ejemplo, lleva a que se puedan formar más fácilmente trombos. Y esto también va a llevar a que haya más vasoconstricción y estas arterias van a tender a estar en un mayor tono o contraídas. Entonces, por eso es que sabemos que en situaciones de trauma, hipoxia, aumento de miofibras como angiotensina 2, el tono arterial tiende a ser más alto, las arterias tienden a estar contraídas y esto se asocia a hipertensión arterial. Ahora, miren cómo funciona la óxido nítrico sintetasa. La óxido nítrico sintetasa está compuesta de dos monómeros que se unen eh, bajo determinados estímulos cuando se activa la enzima, por ejemplo, por calcio, y esto es lo que hace que la enzima funcione bien. Entonces recuerden que hablamos de un complejo de calcio-calmodulina que ustedes ven acá. En ese momento se reclutan varias moléculas y esto permite que llegue, por ejemplo, el oxígeno, la L-arginina y que pueda producir óxido nítrico y citrulina si tengo unos buenos niveles de tetrahidrobiopterina. Pero este acoplamiento se puede afectar. Y en los libros o en los artículos ustedes pueden encontrar algo que llaman desacoplamiento de la óxido nítrico sintetasa. ¿Por qué puede ocurrir? Porque hay diferentes estímulos que conducen a la formación de superóxido. Entonces, por ejemplo, en situaciones como diabetes, hipertensión, aumento de angiotensina 2, hipercolesterolemia, el consumo de cigarrillo, envejecimiento y posiblemente en el síndrome metabólico, se activan enzimas como la NADPH oxidasa que aumentan los niveles de superóxido. Recuerden que ese superóxido también puede aumentar los niveles de peróxido de hidrógeno. Ahora, cuando hay más superóxido, este superóxido reacciona con el óxido nítrico para formar un radical, que es el radical peroxinitrito. Este radical peroxinitrito altera también el proceso de metabolismo de la tetrahidrobiopterina, del tetrahidrofolato, que es importante también para la regulación de la óxido nítrico sintetasa. Y cuando los niveles de estos cofactores no son adecuados, entonces se lleva a que la enzima esté desacoplada, llevando a que ahora incluso produzca más estrés oxidativo. Y está representado acá. Entonces, en este caso se muestra como que están todos los dos dominios, pero la enzima ya no está funcionando bien, porque miren aquí que algo está pasando con el tetrahidrofolato, con la tetrahidrobiopterina. Y entonces tenemos aquí que el oxígeno, perdón, con la L-arginina, entonces miren que ya no lleva la formación de óxido nítrico, sino que ahora tenemos es formación de superóxido. Entonces miren que en condiciones de inflamación o de daño endotelial, entonces tenemos factores que hacen que, por ejemplo, esta óxido nítrico sintetasa ya no funcione bien. Y el poco óxido nítrico que de pronto produce va a reaccionar con moléculas como el superóxido para formar otros radicales como peroxinitrito que se encargan de alterar aún más a la óxido nítrico sintetasa. Otras cosas también van a pasar a nivel del endotelio que hacen que, por ejemplo, esta ciclooxigenasa que inicialmente me producía prostaxiclina, ahora produzca otras prostaglandinas que ya no son vasodilatadoras, sino que son vasoconstrictoras. Y en condiciones de disfunción endotelial también es posible que se aumente la producción de endotelina 1 y que lleve también a que haya más vasoconstricción. Y esto puede ser malo para los tejidos. Entonces, al final necesitamos tener un balance radical buenos y malos, porque recuerden que el óxido nítrico también es un radical, pero lo podríamos considerar un radical bueno. Entonces, en condiciones de bajo riesgo, en condiciones normales, tenemos una óxido nítrico sintetasa que está acoplada y que es vasoprotectora. Entonces, en general el endotelio va a promover vasodilatación, que no haya formación de trombos o que los CAI se degraden de manera más rápida, que las plaquetas no se activen tan rápido ni que se agreguen, que se peguen entre ellas, que no haya mucha inflamación ni que haya mucha oxidación. Lo contrario sucede en condiciones de alto riesgo, que son condiciones proaterogénicas, por ejemplo, que se tienden a facilitar que haya aterosclerosis. En estas condiciones entonces tenemos una óxido nítrico sintetasa que está desacoplada y en estos casos lo que se promueve es vasoconstricción, trombosis, agregación de las plaquetas, inflamación y producción de radicales libres. Y todo esto termina manifestándose en distintas enfermedades.
Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo daños vasculares, por ejemplo, asociados a aterosclerosis. Esta es una representación de la aorta, de cuando sale el corazón. Entonces aquí tenemos la válvula aórtica, el recorrido que hace la aorta. En este caso aquí tenemos unas placas de aterosclerosis. Tenemos arterias que obviamente salen de la aorta y llegan a tejidos como el cerebro, y esas arterias también se pueden afectar. Entonces, cuando la aorta sale del corazón en su válvula aórtica, puede haber daño de las hojuelas de las válvulas, también por estrés oxidativo, y esto puede llevar a estenosis de la válvula aórtica, que limita el flujo de sangre hacia la aorta, pero también hace que el corazón tenga que ahora trabajar más a nivel de la aorta. Entonces tenemos aterosclerosis. Cuando nosotros nacemos, nuestras arterias son muy limpias, son sanas, no tienen lesiones. Pero a medida que nosotros crecemos, envejecemos por las dietas y los comportamientos que tenemos, se van formando, por ejemplo, placas de grasa dentro de las arterias, que luego en otros cursos verán con más detalles. En ese proceso también es importante el estrés oxidativo. Y cuando ese estrés oxidativo se produce en órganos, por ejemplo en el cerebro, también hace entonces que se afecte el flujo sanguíneo a esos órganos. Puede llevar o aumentar el riesgo de trombosis y, por ejemplo, llevar a un evento cerebrovascular isquémico, o, por ejemplo, a que el vaso sanguíneo se pueda romper y llevar una hemorragia, que si ocurre en el cerebro, pues hablamos que está sucediendo una hemorragia intracraneal.